juntos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Dicen algunos que el general Alejandro Medina Lois, a pesar de que está en retiro, muy activamente vinculado a las Fuerzas Armadas, se ha convertido en la voz de los sin voz de ahora, se supone, de los militares. Él ha tenido una carrera completísima y heredada. Es nieto de general, hijo de general, padre de militar y general, mayor general él mismo. Toda una casta se mantiene relacionado con las Fuerzas Armadas a nivel académico. En el gobierno del general Pinochet fue ministro de Salud y fue rector delegado de la Universidad de Chile. También, y muy importante, en la carrera militar, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Hoy es director del Centro de Estudios de la Nacionalidad y profesor jefe de la Cátedra de Seguridad Nacional en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Pero muchos títulos académicos, pero usted a lo que pertenece, a los boinas negras, a los grupos especiales y paracaidistas, que son considerados las fieras del ejército. Bueno, Raquel, creo que después de esta presentación que le agradezco, esta mención que me enorgullece mucho, porque representa, al igual que en cualquier ejército, un grupo de combatientes de selección, y que por lo mismo tienen, yo dijera, una mística especial. Naturalmente que la interpretación que se da a uno u otra cosa a veces suele ser siniestra. Por ejemplo, a los corvos. Los corvos acerados, una amenaza latente. Así es, ¿no? y hay que recordarlo que esto viene de la Guerra del Pacífico precisamente, porque eso fue lo que nuestro roto soldado ganó una guerra, entre otras cosas, con los corvos. Y es parte de la tradición, de algo que es tan importante dentro de nuestro ejército a través de toda su historia. General, yo le quiero preguntar si para usted ha resultado a la postre un estigma haber sido rector designado de la Universidad de Chile. En modo alguno. Para mí, modo de ver, fue un gran honor, con un desafío importante, ya que se trataba en ese momento precisamente de aplicar la modernización en la educación superior. Usted, en entrevista reciente con el ministro de Educación, ya creo que posibilitó un conocimiento sobre el tema, que naturalmente creo que es bueno retomar de lo que se vivía en aquel entonces, nada más. Ahora, pero ahora yo estoy en otro ámbito. El rector elegido fue exonerado por algunos de los rectores delegados de la universidad. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, creo de que cada tiempo tiene su momento. Pero el rector Lavados ha dicho que fue nefasta la intervención militar en la universidad. Yo no lo creo así. Creo que fue oportuno y necesario, porque desgraciadamente se vivía una situación dentro de la universidad, como fruto de la reforma, que algunos quieren olvidarse, que había traído un caos. Era el tiempo de la universidad para todos y que en cierto modo generó una cantidad enorme de cesantes ilustrados. ¿Usted aspira, general, que un retrato suyo al óleo esté entre los retratos de los rectores de la Universidad de Chile? Porque la serie se terminó con el último rector de verdad que hubo, antes de que entraran los rectores delegados. Creo que es bueno precisar el de verdad, yo creo que... Me refiero a los rectores elegidos por los académicos. No, es que no fueran elegidos. Permítame que le precise ese punto, que en primer lugar la Universidad es de Chile. La Universidad de Chile, por lo tanto, que es de todos los chilenos, su expresión máxima es el presidente de la República. Y siempre era así, y fue así que quien lo nombraba era el presidente de la República. Claro, de una terna formada y encabezada. Podía haber modalidades de cómo llegar a esto, pero de todas maneras lo que sí quiero precisar que es el presidente de la República, porque incluso es el patrono. Ha sido así y afortunadamente continúa. Sí, pero durante los rectores delegados yo no quiero entrar en discusión con usted, general. Por supuesto, no es el tema. No vaya a entrar un corvo por ahí. No tiene que tenerlo. El 11 de septiembre del 73 usted era, como decía, director de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales. A mucho honor. Los boinas negras. Y le decía que era fama de ser los más duros del ejército. ¿Usted participó, general, en acciones de combate? Efectivamente, y esta es una de las cosas que me permite decir a quienes dudan de que haya habido un periodo de guerra,
de que efectivamente se produjeron acciones de combate, que como consecuencia de ello hubo muertos y heridos por ambos bandos, y que en consecuencia este concepto de guerra que tan livianamente a veces se trata, no es con una concepción de una guerra internacional, sino que era propia de una guerra subversiva, una guerra interna. Una guerra interna. Yo quiero saber, general, usted estuvo 2 o 3 meses fuera de su unidad, Efectivamente. en combate. ¿Mató gente usted? Yo dijera que dentro de lo que se produce en un combate es difícil saber cuál es la acción cuando se está disparando a una distancia Yo no apreciable. le pregunto a cuántos, pero le pregunto si usted mató a alguien. Yo creo que dentro de acción de combate es de suponer de que se produjeron esos efectos al otro lado. Y eso, y quiero ser bien preciso porque no quiero dar una impresión equivocada. La guerra impide ver los rostros, ve o recibe fuego, y eso forma parte de la formación de un soldado en cualquier parte del mundo. En consecuencia, yo quiero precisar bien para que no haya interpretaciones, porque hoy en día se pierde la visión histórica, y en esto quiero ser muy preciso, de lo que sucedió en ese periodo. Lo que sucedió en ese periodo, y que gracias al pronunciamiento militar, evitó una guerra civil larvada. Y esa guerra civil larvada significaba, querrámoslo o no, de que si acaso no hubieran intervenido las Fuerzas Armadas y de orden en esa oportunidad, quizás 400 de miles se habrían producido. Y si hubo una intervención que para algunos, sin la perspectiva histórica, puede haber sido violenta, dura, excesiva, eso fue lo que permitió ahorrar muchas decenas de miles de muertos y heridos chilenos. General, En general. En todo caso, usted hace ese balance. Yo creo que es complicado hacer un balance entre muertos y vivos. Yo quiero saber si usted ha sentido alguna vez algún problema de conciencia por abusos de poder que puede haber cometido usted o algunos de sus hombres, que usted podría haber evitado. Yo parto por hacerle presente que creo que en la naturaleza humana no existe la perfección, así que uno tiene que reconocer que es probable que haya cometido errores. Pero desde el punto de vista de una de algo deliberado, no alguno. Y yo le puedo decir de que, sin falso orgullo, de que de mi experiencia militar, todo este periodo a partir del 11 de septiembre del 73, y creo que ese es el sentir de todos los que participamos, ante lo que la ciudadanía pedía y a lo que se logró con este concepto de misión cumplida, al cual nos sentimos muy orgullosos todos los que nos tocó participar durante ese periodo, es de que valía la pena, que gracias a eso Chile está como está, si no, quizás que... General, a juicio del general senador Hugo Siebert, en Chile hubo una guerra incipiente, es el adjetivo preciso que él usó. Usted ha dicho ahora que había una guerra larvada. Quiero ser más preciso aún. Yo quiero saber si hubo guerra, en definitiva, porque incipiente y larvada no son guerras. No, es que perdóneme que la diga. Hay definiciones de guerra, comienza por la clásica de Clausewitz, que dicen que es la continuación de la política por otros medios. Pero hay otra definición que usted, como descendiente de Andrés Bello, según me contó en una entrevista que me efectuó cuando era rector, Andrés Bello tuvo una definición estupenda, y que decía de que la guerra era la forma como se restituía el derecho mediante la fuerza. Y creo que eso es lo válido. Y precisamente esa aplicación es la legítima, porque lo que existía era una guerra subversiva. Y esa guerra subversiva es la que se determinó por la cantidad de miles de mercenarios, se dice alrededor de 15.000, que existían, de la cantidad de decenas de miles de almas que se capturaron. Y otra cosa más importante, yo creo, perdón, para terminar la idea. Esto significó una acción subversiva que ha continuado durante el gobierno militar, durante el gobierno constitucional a partir del año 81, y que continúa lamentablemente ahora. Y es una de las cosas que es de preocupar para el futuro de nuestra democracia y para el futuro de Chile. O sea, este es un elemento que yo creo que persiste con alto y bajo en cuanto a su intensidad, de acuerdo con la eficiencia o no de los organismos del Estado encargados de al margen de que haya democracia o no la haya. Efectivamente. Yo creo que ese sería el peor error, porque ya le pasó a Alan García, que creyó que porque había un gobierno democrático se acaba el problema del terrorismo. Digamos que sucede con Sendero Luminoso. Me interesa, general, usted dice que sí hubo esta guerra larvada. Quiero saber cuánto duró, porque la verdad es que en un comienzo, incluso militares han dicho que duró algunas horas. Yo tengo por aquí el testimonio dado en una entrevista por el general Arellano Stark, quien era jefe de la guarnición de Santiago, y que interrogado acerca de si había estado de guerra en Chile por los días posteriores al 11 de septiembre del 73, replicó
no hay agitación permanente, solo disparos aislados que tratan de mantener estado de inquietud durante la noche. No hay enfrentamientos. Eso lo dijo el general que estaba a cargo de la guarnición de Santiago. Efectivamente, y la situación se produjo porque Chile es muy grande, y nuevamente es una visión que corresponde... O sea, la a guerra fue en estaba provincia, armando. No, en todo Chile. Y además que se produjo una situación que hay que entenderlo, de que esto fue gradualmente consolidándose. Pero esto significó, y creo que los hechos fríos son los que determinan qué sucedió. Para comenzar, en el año 73, todas las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones tuvieron 83 muertos y 75 heridos. Y en el año 74 todavía continúan muertos 21, 46 heridos. Y siguió el 75 y siguió el 76. Mucho menos que los del otro bando, en todo caso. Naturalmente que iba disminuyendo esto. Pero esto es lo que quiero precisar, de que este tipo de acción prácticamente tuvo un centro de gravedad en los primeros días, como es natural, pero también yo me permito recordar una declaración del propio presidente Elwin. Hace no mucho salió publicado en una revista, en que él hizo una declaración ante un reportero de un organismo católico, en el cual, y que creo que salió publicado en su oportunidad en el diario La Época, en el cual definía esta situación. Y creo que es muy preciso lo que él decía. Tengo incluso, creo que no vale la pena explicarlo, pero dice así: yo distinguiría dos situaciones. Primero, la situación de estos días, que creo que está por terminarse, que es del periodo que pudiéramos llamar de guerra, lo dice el presidente Erwin. Periodo en que la Junta Militar ha tenido que tomar el poder, deshacer los grupos armados, sofocar la resistencia en ciertos sectores. Finalmente dice: yo no me siento en autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas. Es decir, yo creo que esto es tremendamente importante por lo que significa de seriedad y responsabilidad de nuestro presidente de la República. A mí me interesa sobremanera, general, preguntarle si usted se atrevería a decir que se respetaron en esta guerra larvada, o como quiera calificarla, las reglas que existen para toda guerra. Las reglas de la Convención de Ginebra, que fueron suscritas por Chile, por ejemplo. Creo que es muy importante entender de que aquí hay una de las tantas mistificaciones. Porque es diferente cuando hay una guerra entre estados, y tengo precisamente los textos que corresponden a las convenciones de Ginebra, y eso es entre destinados primero al mejoramiento del trato de los heridos y enfermos, primeramente. En segundo lugar, a los prisioneros de guerra. Es decir, ese es un ámbito que es propio y establece las condiciones cuando hay guerra entre estados. En cambio, cuando la guerra es de un ejército contra un grupo subversivo, ¿todo está permitido? No, pues ahí está la diferencia. Precisamente se define de que cuando hay un problema interno se rige por la legislación interna que cada país tiene. ¿Y cuál fue la situación? Porque hay algunos que tienen mala memoria y se les olvida. Existió el decreto ley número 5 que estableció este condicionamiento de una situación de estado de sitio y que permitió la aplicación de los tribunales militares en tiempo de guerra. Y eso es lo que amerita desde el punto de vista jurídico una situación que se produjo en esos casos. En consecuencia, existió... ¿Que todas las bajas del otro lado fueron producidas por fuerzas militares? En modo alguno, porque hubo casos, y hay que entenderlo, en una situación que se entendía que era un caos, la realidad que teníamos en Chile, de hambruna, de un caos en lo político, en lo económico, en lo social, y también desde el punto de vista de la seguridad. En consecuencia había un esfuerzo, y así hay que recordar, en que prácticamente las autoridades de la Junta Militar se abocaron a evitar que Chile se muriera de hambre, porque esa es la realidad. Es decir, había un esfuerzo enorme de recoger antecedentes de cómo manejar esta situación, que era un caos, repito. Y esto determinó que además estos enfrentamientos que se producían y que había una patrulla y le disparaban francotiradores. Hay que recordar que muchos... Sí, pero había bajas, ¿no es cierto?, por enfrentamientos, bajas por juicios militares. Así es. Y bajas absolutamente ilegales. Eso yo creo que es posible por exceso. Al parecer estas son situaciones que en modo alguno, yo esto quiero ser enfático, puede considerarse que una institución haya estado ordenando este tipo de cosas. Que se hayan producido excesos es probable. Pero yo creo que es muy importante... ¿Pero quién es responsable con la verticalidad del mando general? ¿Quién es responsable de los excesos que se cometen? Yo creo que es muy importante... ¿O le van a echar la culpa a las tropas, a los conscriptos? No, yo creo ser muy franco y muy claro en eso. Primero que nada, si acaso no se sabe lo que es una situación como la que se vivió en aquel entonces, es obvio de que después de la guerra todos son generales. En segundo lugar, el sentido de lo que existía como institución y cuáles eran las funciones
Normalmente no es posible, y esto es válido dentro de una familia, porque a lo mejor ni los padres muchas veces saben de algunos pecadillos o alguna falta que cometen sus hijos. Y lo mismo es válido en cualquier institución, sea dentro de una entidad totalmente civil o dentro de una unidad militar. Pero es posible que Es posible, y eso es lo que digo. en una unidad militar o en un presidio militar se haya fusilado, No, sepultado presidio personas sin entregárselo. Bueno, campos pero- de concentración no se conoce cómo llamarlos, campos de No, prisioneros. un campo de detenidos, y ese era el nombre que tenía, si es que se refiere a este caso a Pisagua. Pisagua, Ritoque, En muchas todo cosas. caso, que son situaciones distintas. ¿Usted cree que es una excepción Pisagua? No, particularmente porque con posterioridad, en vista del volumen que tenía, se creó una Secretaría Nacional de Detenidos. Y esa fue la que organizó como el caso efectivo de Ritoque u otro centro de detención que estuvieron a cargo de una organización porque se vio que era necesario hacerlo. Pero estamos recordando de los tiempos iniciales. Y eso, entendámoslo bien claro. A mi juicio, cuando existió una situación de legalidad absolutamente quebrantada, que se inició con una recuperación a través de un estado de sitio utilizando los mecanismos legales, que existieron tribunales militares en tiempo de guerra, con todos los errores que pueden haber sido porque es humano cometerlo, en sus juicios, pero significaron fusilados, que también hubo casos de los que se aplicaban, que también existe una norma incluso en el Código de Justicia Militar, que aquel que pretende escaparse puede hacerse uso de las armas. Bueno, esas normativas son las que aparecen absolutamente legítimas, a mi juicio. Si acaso existen otros casos, por ejemplo, lo digo muy claramente, de un marihuanero o de un traficante de droga, u otros casos que al parecer se hubieran producido, obviamente eso no tiene explicación. Esos no eran los enemigos. Es decir, eso queda claro. Ahora, ¿por qué se produce? Naturalmente, yo esto quiero ser enfático. Estamos en un Estado de Derecho, existen tribunales, existe un sistema que es el que tiene que operar. Pero también hay que recordar de que existe una ley de amnistía. Y por eso creo que es lo que permite, porque esto benefició o beneficiaría a uno y otro. Hay que recordar que fueron muchos miles que se vieron beneficiados de aquellos que estaban en prisión. Me interesa hacer una pregunta en el origen del problema. Usted declaró ayer, apareció hoy día en los diarios, de que usted creía en el Plan Z. Así es. Mucha gente cree que eso fue realmente un invento para justificar excesos. Incluso el propio general Lee, que era comandante en jefe de la Fuerza Aérea, dijo que era falso el Plan Z. Yo le puedo argumentar, no me voy a pronunciar respecto a lo expresado por el general Lee, el cual respeto, creo que equivocado, pero precisamente este nuevo evento terrorista, que incluso hubo algunos poco atinados que pensaron de que era poco menos de los ex-CNI que andaban haciendo estas barbaridades, circunstancia que ha sido reconocido por Rodriguista, este periódico que sacan los hermanos Rodríguez, me remito a algo que creo que es importante. Existe algo al cual Chile pertenece y que se llama la Organización de los Estados Americanos. Y tengo a la vista un documento oficial con su identificación del 29 de marzo de 74, que se denomina un informe o estudio de la Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad referido al proceso marxista-leninista en Chile. Y en su anexo número 13, curioso el nombre, establece lo que es el nombre Código Plan Z. Y es importante decir que dentro de los antecedentes de esto, que era una comisión con todo este respaldo que tiene una organización internacional respetable, dice que se basó en resultados de informaciones obtenidas entre documentos, funcionarios gubernamentales y personas de identidades particulares. ¿Quiénes menciona? ¿Quién era el ministro de Justicia? Doctor Gonzalo Prieto. ¿Quién era el Contralor General de la República? Don Héctor Humérez. ¿Quién era el eminentísimo señor Raúl Cardenal Silva Enrique, arzobispo de Santiago? En fin, hay una larga lista. Mencionaré algunos nombres, los más conocidos: don Enrique Ortúzar, don Jorge Ovalle, que posteriormente quedó un poco disidente, yo dijera, don Orlando Sáez, y entre otros, dentro de los líderes políticos, es bueno mencionar el que aquí aparece, señor Patricio Aylwin, líder y presidente del Partido Democracia Cristiana, ex senador, y hoy día nuestro presidente de la República. Creo que si esto, por la seriedad que representa la organización y las personas que aquí aparecen mencionados, yo creo que estaría avalando al menos más que lo que puede significar. Ahora, es importante decir de que este tipo de planes, hay que entenderlo, no vienen con membrete, ni con timbre, ni con firma reconocida. Y puedo darle una experiencia. Como jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el año 86 me tocó conocer y revisar los documentos que fueron capturados justo con el desembarco de armas. Esto no es ningún secreto que se esté vulnerando, sino que simplemente ver cómo se hacían estas cosas.
Porque entre paréntesis el año 86 era el año que el Partido Comunista había señalado como el de la caída del presidente Pinochet, y en función de eso llegaron, no podemos asignarlo específicamente a ellos, pero sí a las otras organizaciones vinculadas, en el sentido de producir el magnicidio, el intento de magnicidio con Michel Pinochet y el asesinato de sus escoltas. Es decir, aquí hay casos concretos de cómo se producen. Yo creo que la misma similitud se puede establecer de lo que fue el Plan Z, que obviamente esto se fue reconstituyendo por partes. General, me interesa mucho lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, que usted bien lo sabe. Las Fuerzas Armadas en Chile fueron durante 17 años no solo actores políticos en este país, sino que los únicos actores políticos. Se resignan ahora que hay otro régimen político, se resignan a volver a sus tareas institucionales. Quiero ser primero muy claro y muy enfático. Las únicas personas que pueden hablar por las instituciones son sus comandantes en jefe o el general director de Carabineros en este caso. Por lo tanto, la opinión que uno pueda emitir es absolutamente a título personal. ¿Y por qué yo estoy hablando en este sentido? Porque además estoy de director de este Centro de Estudio de la Nacionalidad, que tiene otro propósito. Luego, yo creo que primero que nada hay que entender qué significó esta tarea, de la cual creo que todos nos sentimos orgullosos, porque Chile es lo que es gracias a este esfuerzo de todo Chile, pero que fue liderado o dirigido por quienes eran las cabezas de las instituciones armadas. Y una cosa es importante, las instituciones como tales, por preocupación expresa de quienes eran los comandantes en jefe y el director, evitaron de que hubiera politización al interior de la Fuerza Armada. Y hay que entenderlo que por las tareas que tenían que cumplir, en general, que era comandante de división y el intendente, un comandante que mandaba un regimiento y era gobernador, bueno, por el mismo sueldo, pues, y con doble trabajo, y con muchas responsabilidades. Entonces, perdóneme que le diga, yo creo que yo le puedo decir de mi experiencia personal. Yo estuve 4 años cumpliendo funciones de gobierno, mucho honor, como ministro de comité asesor un año, como ministro de salud un año, 2 años como rector de la Universidad de Chile. Posteriormente volví a mis tareas institucionales, director de operaciones del ejército, comandante jefe de la quinta división, por ejemplo, Estado Mayor. Entonces, yo creo de que uno está mucho más contento en lo que efectivamente es lo propio. No existe esa, yo dijera, para el verdadero profesional, esta nostalgia de algún otro tipo de actividad. Me interesa, general, como experto en seguridad nacional, ¿usted piensa que hace falta al país un organismo como lo fue la DINA o la CNI? Quiero decirle primero que nada que seguridad nacional es mucho más amplio, porque no solamente sí, esto, pero quiero que, saber si ahora, para detectar el terrorismo es esencial para un país tener, primero que nada, un organismo que permita evaluar y ponderar en el más alto nivel para la toma de decisiones de un gobierno en el plano político estratégico, en los aspectos diplomáticos, internos, económicos, sociales y de defensa, es decir, para compatibilizar y llegar a una toma de decisiones eficiente. Tengo entendido que esto sería el propósito de lo que habría anunciado el actual ministro del Interior. Claro. Pero fuera de eso, ya bajando a otro nivel, cuando es el caso de una acción subversiva, esto obliga a que prácticamente toda una nación esté organizada para enfrentar este flagelo. Pero concretamente, ¿usted considera que ahora hace falta un organismo tipo CNI? Sí, y lo digo por qué razón. Primero que la CNI tenía... quiero que el público recuerde las facultades amplísimas que tenía, incluso con algunos artículos secretos. Para precisarle, porque aquí no estamos hablando CNI, usted me hace una pregunta y yo le contesto. Correcto. Ahora, la situación creo que es la determinante, que el gobierno de cualquier país requiere tener los mecanismos en los cuales la seguridad de toda la población, de toda esta sociedad que está bajo su responsabilidad, quede cautelada. Si acaso se suprime un organismo, obviamente queda un vacío. Esta fue la situación que realmente se produjo. Ahora, toma tiempo, desde luego, llegar a conocer cuál es este tipo de organizaciones. Veamos qué es lo que ha pasado en países como Alemania, como Italia, la Meinhofer, la Brigada Roja, ETA en España, etc., en los cuales ha meritado organizaciones especiales. Ahora, ¿qué es lo que es importante desde el punto de vista técnico? Y es una cosa internacional, que dentro de la misma organización, aquellos que desarrollan esta tarea de inteligencia, es decir, detectar dónde está este subversivo, este terrorista, tenga pero inmediato enlace con la organización que tiene que ir a capturarlo. Porque si no, el tiempo es valioso y se pierde. Claro, pero según la Constitución, Carabineros e Investigaciones son los que deben cumplir esas misiones. Está perfectamente bien y yo creo que y no organismo fuera de control. Yo creo que ningún organismo está fuera de control. Puede haber opiniones, pero dentro de una legalidad vigente hay
hay que recordar que también existía. General, esto es paracaidismo final. Quiero preguntarle, usted dijo a la prensa que descarta las aventuras golpistas de las cuales he estado hablando, pero agregó, es un juego peligroso volver atrás porque alguien puede perder el control. Yo quiero saber en quién está pensando usted cuando dice alguien puede perder el control. El alguien precisamente está en ese sentido específico. El alguien es indeterminado. Y ese alguien indeterminado puede surgir en cualquier área. Y ese alguien puede surgir desde algunos locos que pueden estar, tal vez, y no lo excluyo, dentro de nuestras propias instituciones. Por eso es que es tan importante, entre otras cosas, lo que se ha dicho, que algunos lo discuten, la permanencia de Miguel Pinochet como comandante en jefe del ejército. Lo digo, y responsablemente. Pero en momentos distintos, yo creo que no está en ese ámbito. Porque precisamente esto fue un esfuerzo de las propias Fuerzas Armadas y Carabineros llegar a buscar una institucionalidad. Entonces no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Y yo creo que todas las instituciones armadas están absolutamente conscientes que esta es una situación absolutamente distinta a lo que pasó en el año 73. No son las condiciones. Así que yo creo que todos podemos estar tranquilos de que no existe esa condición. Ojalá que nunca se llegara a deteriorar. Pero si así fuera, no hay que olvidar de que tienen una parte de la misión constitucional de ser garante del orden institucional. Así me refiero a eso específicamente. Y va a ir en apoyo de esta institucionalidad que todos los chilenos estamos disfrutando en un país que creo que se presenta hermoso y con muy buenas expectativas, en la medida que se controlen algunos excesos. Muchas gracias, general. Yo con ustedes vuelvo a encontrarme la próxima semana. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Enseguida, lo mejor del Mundial.